Reciban un cordial saludo. Esta es la entrevista del Canal 25. Yo soy Manuel Acevedo. La entrevista del Canal 25, usted aquí puede verla en diversos horarios y en mi canal de YouTube. La entrevista con Manuel Acevedo. Agradezco la presencia en el set de la entrevista del Canal 25 de un distinguido amigo que yo aprecio mucho y que desde hace muchos años estamos ligados, él en su fase de defensor del transporte y yo en la comunicación. Y cuando yo era reportero hace muchos años compartíamos, pero la amistad se mantiene. Les hablo de Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. ¿Cómo se siente, Juan? O mirándome arriba de esta sillota, que veo que los pies están lejos del piso. La verdad que nosotros los enanos, solo tener... ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Usted está más chiquito o qué es lo que...? No ve que una silla como que... los pies arriba, a mitad de silla, Acevedo. Pues lo pusieron en una tribuna. Estamos bien, Acevedo. Estamos bien, gracias a Dios. En 6 meses, si pudiéramos decir, Juan, de cómo ha variado el mundo, la vida, el sector transporte, los afiliados a la CNTT, ¿cómo se han mantenido? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido el organigrama, el servicio que están dando? En la actualidad, ¿cómo están? En términos personales y humanos, los transportistas son guerreros, son gente luchadora, gente que se saben acomodar a todas las circunstancias. El que ha elegido tomar un guía a las 5 de la mañana y soltarlo a las 10 de la noche, con todo el sol que nace en la mañana y se oculta en la tarde, es un guerrero, es una persona preparada para todo. Quiere decir que tienen la capacidad para en situaciones como esta sobrevivir. Es otro tipo de ser humano. En la sociedad hay muchas personas que de acuerdo a su costumbre y su educación, de acuerdo a cómo fueron creados, se preparan para la vida. Usted y yo somos dos guerreros también. Yo ya a los 7 años andaba con un paquete periódico vendiéndolo en la calle y con un limpiabota al lado, por si pasaba alguien con los zapatos sucios, ahí mismo limpiárselo, en 5 cheles. Quiere decir que estas son situaciones que a mucha gente lo atormentan, a mucha gente inclusive le crean secuelas de daño psicológico permanente. Pero el que siempre ha estado preparado para estar en la calle y vivir de la calle, estas son situaciones que en términos humanos no le hacen mucho daño. Ahora, en términos económicos sí, ha habido una merma considerable por la reducción de la cantidad de pasajeros que deben montar los choferes, que algunos en las horas pico se la ingenian para montar más, y no solamente que se la ingenian, es que los usuarios, Acevedo, no se quieren quedar en la calle, porque quedarse en la calle puede significar la prisión, una multa o que lo encierren en un cuarto con 40 posibles infectados de COVID-19. Entonces por eso te ven en las horas pico esa desesperación por montarse en lo que sea, hasta en el baúl de un carro, como usted vio un chofer que se montó en una ruta de aquí de Santiago en la PA, porque adentro se llenó de pasajeros. Entonces el chofer, que ya había entregado el carro a quien se lo alquila, dijo: yo no voy a quedar preso. Y me montó aunque sea en la capota, y en el baúl del carro se montó y llevó a su casa. Eso se vio en las redes por todos los lados. Que sí, que en términos económicos ha habido sus situaciones, pero nosotros mantenemos la esperanza en Dios y en la voluntad política de nuestro gobernante para que la situación mejore, para que la situación cambie en beneficio del sector choferil, sí, claro, pero en beneficio de todos los dominicanos también. ¿Qué piensa del toque de queda entonces? ¿Que les afecta? ¿Qué piensa Bueno, usted? el toque de queda debe ser mejorado, no quitado, ¿no? Nosotros no apelamos a que se quite de golpe y porrazo porque pudiésemos tener un rebrote. Alguna medida hay que tomar, no podemos dejar el país sin medidas sanitarias. Ahora, lo que nosotros creemos es que debe, en lugar, en el caso de los choferes, en lugar del toque de queda arrancar a las 7, debería ser a las 9 o a las 10 de la noche, porque esto le permite al sector transporte movilizar a una gran masa de trabajadores y de personas que andan en busca de su comida, llegar a su casa con tranquilidad y sosiego. Se cuentan por miles la cantidad de ciudadanos que amanecen presos
en todas las cárceles del país después del toque de queda, porque junto con el toque de queda, a la misma hora del toque de queda, cierran los establecimientos comerciales y también cierra el transporte y cierra todo. Entonces se da el mercado y también sale la policía y los organismos represivos a hacer su trabajo, diríamos hacer su trabajo, pero salen a recoger gente en todo el país. Entonces creo que debemos organizarnos mejor. El gobierno tiene que organizarse mejor. Muchas medidas fueron tomadas en medio de la premura de las elecciones y la prisa por ganar la elección, y muchas decisiones fueron políticas, no fueron sanitarias. Eso es importante que el gobierno lo entienda. Muchas decisiones no fueron políticas, fueron sanitarias. Perdón, no fueron sanitarias, fueron políticas. Entonces, esto le permite al gobierno ir enderezando algunas cosas. Por ejemplo, sería justo y correcto que el toque de queda inicie para el pueblo a las 8. ¿Y los fines de semana? Bueno, para los negocios, por ejemplo, para los negocios que cierran a las 8, pero entonces darle hasta las 9 a los transportistas para movilizar a esos empleados de todos esos sitios, y algunos clientes que duran 15 minutos antes todavía en la cola haciendo algún tipo de diligencia. Y usted decía... Los fines de semana. Bueno, y los fines de semana no tiene sentido eso, porque de los fines de semana de por sí la reducción de personas está aplicada por ser día feriado. Usted sabe que los domingos la gente se recoge. Sí. Quiere decir que permitir que los 7 días, por ejemplo, el toque de queda de todos los establecimientos de diversión y comerciales cierren a las 9, es atinado. Que hasta las 10 dure el transporte. Entonces tendríamos mayor movilidad, mejor, la gente se movilizaría con más sosiego, con más tranquilidad, y también tendríamos cierto dinamismo económico que el país lo necesita y que el gobierno lo requiere de manera urgente por la precariedad y la necesidad económica que tiene el Estado de recursos frescos. Juan, los choferes han recibido algo de las ayudas del gobierno, del que pasó o del que inició. ¿Alguna ayuda? Hay choferes que la tienen, la ayuda. No existe un programa especial para el sector transporte específico que identifique dónde están los transportistas, cuántos son y cuál es su rol social, su condición de vida. Pero hicieron un programa que se llama FASE, y hay un programa que le llaman que es para ti, creo que. Y entonces este programa permite que algunos ciudadanos que están en la línea vulnerable de pobreza accedan a esos beneficios. En algunos casos, algunos choferes reciben, creo que 2.500 pesos mensuales, que no es gran cosa, pero para el que no tiene nada es mucho. Pero han sido identificados mediante esa línea de pobreza, choferes que viven en condiciones paupérrimas. Y ahí han aparecido, pero no existe un programa actual. El único programa que existe es el programa del Bono Gas para los choferes, y una parte muy pequeña de ellos la tienen hace mucho tiempo. ¿Hay plan de pensiones? No, los planes de pensiones, las pensiones desaparecieron casi todas. En la pasada gestión del Intran le quitaron las pensiones casi a todos los viejitos ¿Y no es eso es necesario del país. No existe un plan realmente efectivo, un plan que identifique al sector choferil. Recuerda que está desapareciendo el sector choferil como profesión. La mayoría de los choferes están siendo itinerantes en el servicio, llegan y se van porque ya el sector no produce lo necesario para por ejemplo, educar 4 o 5 hijos como ocurrió. Usted sabe que ser chofer era una profesión. Mi padre nos crió a 5 con eso. Claro que sí. Se presumía de ser chofer. Yo soy chofer de tantos años. Mira mi licencia categoría 2, categoría 3. Usted recuerda esos choferes que estaban ahí en la línea Duarte, en el Parque Los Chachaces. Esa gente presumían con su uniforme, de que ellos eran choferes y te tocaban a las 3 de la mañana y a las 4, a las 5 de la mañana para llevarte a la capital. Era un servicio de transporte puerta a puerta, donde ellos te buscaban a tu casa. Pero ya no. Entonces, en base a eso, Acevedo, y usted lo conoce muy bien por lo que reseña de su padre, en base a esa situación, el chofer era reconocido como tal en su comunidad, en su familia, en sus allegados, pero el Estado reconocía que esa era una profesión que no necesariamente estaba conectada con los organismos de protección del Estado. Entonces, para eso se creó la Caja de Pensiones, que se creó a raíz de una lucha de una Chocín, allá por los años del 1968, 67, 68, y se crea la Caja de Pensiones,
Y para pensionar a esas personas que dedicaban 20, 30, 35, 40 años de su vida a la profesión de ser chofer. Eso se relajó mucho políticamente y ciertamente la mayoría de las pensiones la quitaron porque también encontraron muchas cosas, encontraron muchachitos de 32 años pensionados, encontraron jovencitas que se veían muy bien, y bastante joven también pensionadas, usted ve. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas cuando se detectó y se encontró inclusive aquí en Santiago irregularidades de las personas que con el proceso aquí en Santiago. Entonces ellos decidieron de golpe y porrazo cortar todas esas pensiones. Lo triste es que sabemos que las reasignaron seguido a sus allegados. Lo triste es que sabemos que se hicieron alianzas con algunos sectores del transporte de la capital y le distribuyeron, aquí te tengo 20, toma 10 para ti, 30 para mí, toma tanto para ti, para que el sector choferil, que generalmente hace eco y crea situaciones de escándalo allá en la capital, entendiera eso como algo normal. Nosotros somos la única persona que hemos hablado de eso, porque inclusive la pensión a los que son dirigentes importantes de aquí de Santiago y de la capital, le dejaron su pensión que tuvieran 30 años, tuvieran 40 años. Quiero decir que fue un tipo de alianza, un tipo de componenda para cercenar y quitar una conquista fundamental del profesional del volante, del profesional del guía, del chofer de la República Dominicana. ¿Qué le pareció, Juan, la visita del presidente Luis Abinader con formación del gobierno y que ha anunciado, dos preguntas en uno, que piensa sustituir el medio de transporte? Como usted ha hablado, ha ido desapareciendo, pero ha planteado que quiere mejorarlo y a los choferes integrarlo a un medio de transporte más moderno. Bueno, la visita para mí ha sido una buena visita, es una visita de acercamiento, ya un acercamiento del presidente, se había acercado bastante como candidato, pero ahora como presidente comienza a acercarse con propuestas, con anuncios, porque hasta ahora todo es anuncio. Lo hizo en el sur corto, sabe que para el sur hay dos sur, un sur largo y un sur corto. El largo va hacia la derecha, hacia San Juan de la Maguana, Hondo Valle, Pedro Santana, Elías Piña, El Cercado, la Mata de Farfán, San Juan de la Maguana, y el corto va hacia la izquierda, Barahona, Pedernales, Paraíso, San Rafael, Los Patos, Enriquillo, Oviedo, Neiva. Entonces, hacia allá el presidente anunció proyectos turísticos, después vino aquí a la línea noroeste, específicamente en el área de Manzanillo, y anunció proyectos políticos. Entonces tuvo una visita aquí en Santiago de 3 días, donde hizo contacto con los principales líderes empresariales. Cuando los presidentes ganan y se acercan al liderazgo empresarial, generalmente y buscan apoyo económico, buscan gobernabilidad, buscan gobernanza, pero también buscan apoyo económico. Y cuando se acercan a empresarios de la construcción, por ejemplo como Pedro Juan, como Manuel Estrella, con los que el presidente se reunió, entonces ahí los presidentes buscan, por ejemplo, ver las deudas que se tiene de obras realizadas y no cobradas, y ver cómo eso se reajusta para continuar proyectos de infraestructura que son fundamentales para los gobiernos dominicanos. Los gobiernos dominicanos centran su accionar de gobernabilidad y de ejecutoria en materia de obras en la construcción. La construcción es un buen escenario político y es un buen escenario económico para los gobiernos y para sus allegados. Entonces, por eso usted ve esa cercanía. En el caso de Santiago, nosotros vimos muy bien un presidente en contacto con el pueblo, un presidente que fue ahí a la Vicente Estrella, a donde Boli vende yuca y vende quipe y cosas. Su vehículo Tesla moviéndose por todos los lados en la ciudad. Eso fue muy bueno porque los dominicanos el pueblo tiene que saber que el presidente es un ser humano de carne y hueso, que sufre, que siente, que padece, que se ríe y que llora igual que uno. Y eso es muy bueno, es un buen mensaje que nosotros felicitamos en el presidente de la República. En lo que tiene que ver con el transporte y los anuncios que él ha hecho, pienso que no es el momento de embarcarse en megaproyectos, porque el país tiene otra prioridad y la prioridad es rescatar más del 52% de la pequeña y mediana empresa que han cerrado y no piensan abrir. La misión es rescatar
el desempleo que había, que era de un 24%, y el porempleo que era de un 56% antes de la pandemia, volver a resarcir, a reinsertar a esa gente en la economía, volver a darle la oportunidad de trabajar. Creo que esas son las prioridades en este momento, y la prioridad en este momento es de la pandemia. De taparse con un monorriel o un tren, creo que puede ser un proyecto importante a futuro, pero ahora mismo no tenemos una demanda de asientos. Aquí el transporte funciona, aquí apenas tenemos 3.000 carritos conchando. Lo que sí tenemos es 300.000 privados circulando en calles angostas. Si el presidente estuviese diciendo que va a construir en Santiago túneles elevados y pasos de niveles, nosotros levantáramos la mano y los pies felicitándolo. Pero esa no es una prioridad, porque también es un proyecto altamente costoso, y su mantenimiento es costoso y no resuelve nada. Si usted quiere saber, si usted quiere preguntarme a mí si resuelve algo, vaya a ver qué ha resuelto el metro en la capital en materia de tránsito y transporte. ¿Qué ha resuelto? Hoy hay más tapones en la Máximo Gómez, más tapones de Villamella al centro de los Héroes. ¿Qué han resuelto? Ninguna de esas modalidades de transporte en la que el Estado se ha embarcado. Creo que hay otras prioridades: prioridad del empleo, salud, alimentación y educación en estos momentos. Y si el gobierno puede ejecutar ese anunciado proyecto de vivienda que dijo en su campaña de 1 millón de viviendas, entonces entonces el presidente del gobierno estaría en la dirección correcta. Por el momento no creo que eso sea una prioridad. Muy bien, Juan, quedaron temas pendientes, el tiempo ha concluido. En una próxima entrevista, después vamos a hablar de Intran, porque ya el tiempo concluyó, vamos a hablar de Hito Bisonó, pero ya en una próxima. Le agradezco la presencia de Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Él ha sido el invitado de la entrevista de este día. Por favor, continúe con Felicíteme a Monsanto, donde usted lo vea. De corazón, felicidades, De 50 años. Pero esos son los 50 del periodismo. Hay que buscar 25, 30 que tiene guardado por ahí, aparte de los 50 del periodismo. Gavetado. Sí. Felicidades a Monsanto. Continúe, por favor, con nuestra programación.